Hola, hola, un saludo especial a todos. Vámonos conectando hoy en un especial más de Líder que Inspira. Hoy, bueno, estamos retomando esta segunda entrevista que hemos iniciado para este mes ya de junio, recordando y resaltando las historias de nuestros líderes que inspiran, de esas personas que a través de su historia, de su vida, de su trabajo, pues han ido logrando resultados importantes, sea en su comunidad, en sus universidades, en sus barrios, en algún grupo de voluntariado, ¿sí? Todo el tiempo se encuentra uno con historias maravillosas de muchas personas. Realmente podemos resaltar jóvenes, pero nos encontramos con muchísimas personas, desde jóvenes, mujeres, adultos mayores, ¿sí? Personas con discapacidad, ¿saben? Haciendo unos liderazgos hermosísimos, un trabajo especial. Vamos a ir invitando a nuestros amigos de Conectados que vayan entrando a este live. También al invitado de hoy, que vamos a ver que vaya llegando también Julián Felipe Rodríguez Infante. Va a ser nuestro invitado de hoy aquí en El Líder que Inspira. Vamos a conversar con él, vamos a saber de su historia. Tenemos en este momento en el país un movimiento muy importante de jóvenes alrededor de muchas cosas que están sucediendo en el país y queremos darle la voz a esos jóvenes, a esos líderes que han estado presentes, que de una u otra manera han conocido la realidad de la juventud, no solamente en el marco de este paro nacional, sino que su trabajo viene de tiempo atrás y que en ese ejercicio pues han permitido que el trabajo que realizan pueda ser posible, ¿sí? Y quiero darle de entrada ya la bienvenida, se conecta con nosotros a Julián, y va llegando Julián por allí para irle dando el saludo. Hola, Hola Julián, ¿cómo estás? ¿cómo vas? ¿Bien o no? Bien, bien, Juli, contándole a los amigos que se van conectando, que van llegando en este momento, eh, que estamos abriendo espacios aquí en Conectados Colombia para hablar con los jóvenes, pero con los jóvenes que han venido en el transcurso de su historia, sí, de sus años muy adolescentes, liderando procesos importantes en el país. Quería decir, Julián es un enamorado de la educación, del medio ambiente, es un apasionado por el trabajo de los derechos humanos, pero no quiero ser yo, Julián, quien hable de ti. Realmente este es un espacio para hablar contigo de ti. Así que bienvenido a Conectados Colombia. Qué rico, ¿verdad? Que nos abras este espacio para conversar. Y bueno, contemos así rápidamente quién es Julián Felipe Rodríguez Infante. Bienvenido a Conectados. No, muchas gracias por la invitación, de verdad, muy feliz de estar en este espacio. Mi nombre, como vos decís, es Julián Felipe Rodríguez Infante. Yo soy sociólogo, soy politólogo, hice 2 pregrados en la Universidad de ICESI en Cali, aunque no soy caleño, crecí en Pereira, aunque no soy pereirano, en realidad nací en Boyacá. Ok. O sea que hay una diversidad muy compleja también en ti, de todos estos territorios. Soy un salpicón, como dicen en Cali, soy un salpicón. Hay un mezcladito de todo. Mi familia viene del Huila por parte de mi mamá y por parte de mi papá viene de Boyacá. Yo nací en Boyacá, pero crecí en Pereira. Pues estudié en Pereira mi colegio, en un colegio hasta sexto, en un colegio militar en realidad, el Rafael Ok. Reyes, y luego en un colegio un poco más artístico, más llevado a las artes, que es el San Miguel. Y luego me fui para Cali, y en Cali estudié ciencia política y sociología, y volví a Pereira a trabajar por la ciudad porque me encanta Pereira, de verdad me recibió con mucho amor, y la verdad es que quiero devolvérselo con todo el trabajo que estamos haciendo ahorita. Bueno, pues te cuento que nos conecta Pereira. Yo nací en Pereira, mi familia toda es de Risaralda, así que bueno, me encanta que hoy podamos también hablar de ese liderazgo tan bonito, Julián, que tú has venido precisamente haciendo en el departamento. Pero antes de entrar en esos detalles de lo que estás hoy, Julián, ¿dónde nace ese amor por la educación, por el voluntariado? ¿Te ha encantado el voluntariado? Tu hoja de vida manifiesta ese trabajo tan bonito que has hecho durante mucho tiempo. ¿Cómo surgió? ¿De quién te inspiraste? Para entrar también en detalle de nuestra entrevista, líderes que inspiran. ¿Tú en quién te inspiraste?
Bueno, te cuento, yo en realidad cuando comencé a estudiar ciencia política lo hice por una profesora de mi colegio que nos daba la materia de ciencia política en el colegio. Ella era una profesora que se llama Esmeralda Ferti, que nos daba ciencia política específicamente, y yo empecé a enamorarme del tema. Yo, como así que ciencia política? ¿Qué es esa mierda tan rara? Me lo dieron en el último año y yo me enamoré, hicimos dos modelos ONU, yo pude participar en los dos, me gané los dos, me pareció muy interesante el trabajo, digamos, desde el tema de las relaciones internacionales y demás, y comencé a estudiar eso, busqué en Pereira no había en ese momento esa opción, me fui a Cali, apliqué a la Universidad Javeriana, apliqué a la Universidad ICESI, quedé en ambas, y me fui por la ICESI en realidad porque me pareció que el pensum era un pensum muy interesante, comencé a estudiar ciencia política, y me di cuenta que el tema de las relaciones internacionales, aunque es muy importante, en Colombia tenemos muchos problemas internos, y yo dije, espérate, ¿por qué me voy a ir por las relaciones internacionales si hay que resolver problemas internos primero? Y ahí conocí a Claudia López. Fue mi primera campaña política cuando ella se lanzó al Senado. Yo vivía en Cali, trabajé desde ahí. Acompañé la campaña de Claudia al Senado. Fue mi primera campaña política. Ya llevo como 15, 16 campañas en el tiempo pues que llevo haciendo como activismo político. Y me embarqué dentro del Partido Verde a hacer campaña política por Claudia. Logramos el Senado. La vieja muy tesa, muy técnica, defendiendo una agenda política muy clara dentro del Partido Verde. Luego conocí a Carolina Giraldo, que fue concejal de Pereira por el Partido Verde, y conocí a Michel Malle, que también fue concejal de Cali por el Partido Verde. Él iba para el Senado, yo para la alcaldía. Entonces yo me metí en la campaña de la alcaldía y me metí en la campaña del Consejo de Pereira, porque yo era como, aunque estoy en Cali, yo vengo de Pereira y hay que trabajarle a la región, hay que trabajarle a la tierrita. Entonces ahí comencé con Caro y después yo dije, no, espérate, en Pereira hay algo muy interesante por hacer. Es una ciudad que nosotros le decimos un buen vividero. La gente llega acá, se amaña, es muy rica la ciudad, pero tiene un montón de dificultades que hay que empezar a como a deconstruir y a transformar. Entonces comencé con Caro a trabajar en el Consejo de Pereira, hice mi práctica profesional ahí. Yo soy sociólogo y politólogo de la Universidad ICESI y ya pues con Caro empezamos a trabajar ahí el tema de el plebiscito por la paz, porque pues estamos a favor de la paz claramente dentro del Partido Verde, entonces hicimos esa campaña. Yo desde Cali un poco, pero también desde Pereira. Luego el tema de la consulta anticorrupción, que fue muy importante, aunque no la logramos. Hoy casi 4 proyectos de los 6 son ley, entonces es muy importante. Y pues hicimos un montón de campaña política para ayudar a gente tesa, técnica, independiente, a llegar a cargos de elección popular. Y pues nada, ya ahorita con el tema del paro, mucha indignación, mucha rabia, mucho reconocimiento de dónde viene la indignación. Decidimos participar en ese espacio y hoy queremos que ese espacio de indignación, de rabia, de desigualdad, se transforme a un espacio de participación ciudadana y de cambio social. Qué bonito. Y antes que sigamos hablando de ese punto tan importante, Julián, que es el paro nacional, obviamente lo vamos a abordar. Bueno, sabemos que esa profe te inspiró, pero ¿qué hace uno, por ejemplo, un profesional de sociología y politología? Sí, o sea, yo creo que muchos jóvenes dirán o estarán allí pensando, yo quiero estudiar algo, estoy buscando carrera. Por ejemplo, la sociología y la politología, ¿la recomendarías y por qué? Siempre, siempre. Yo soy un enamorado de mis carreras. Yo la verdad comencé con la intriga de la ciencia política más por el tema de relaciones internacionales, porque si bien somos un país independiente y demás, tenemos, digamos, como un estado de globalización. Hoy es un proceso muy interesante y tenemos que relacionarnos con nuestros vecinos regionales e internacionales, más allá, digamos, pues del charco, como le decimos acá. Entonces, pues hay un montón de organismos internacionales muy interesantes que nos permiten como convivir, porque en últimas el planeta es un ecosistema grandísimo que tenemos que cuidar, que tenemos que proteger y a través de la cooperación internacional tenemos que poder apoyar ese tipo de espacios. Yo me metí a la ciencia política por eso, luego dije como espérate, hay un espacio muy desatendido de la ciencia política que es la política local y la política nacional y cómo aportamos desde ahí, porque de verdad yo soy un convencido de que la política es el espacio donde toman las decisiones más importantes del país. Entonces yo decidí participar en política primero como apoyando campañas, apoyando iniciativas locales y regionales, incluso nacionales, pero yo creo que yo decía como me quedó un poquito corto, porque la política es un espacio, pero es un espacio difícil, es un espacio bastante
desprestigiado y deslegitimado en Y Colombia. y sobre Y ese punto, Julián, diferenciar, ¿no? La política de la politiquería, porque es que muchos jóvenes hoy están, no, a mí no me gusta la política, eso vaya que mano de ladrones, de corruptos, pero es que es allí la gran diferencia, eso que tú estás manifestando, o sea, el arte de poder gobernar, de hacerlo bien. Qué bonito, Julián. ¿Qué le podemos decir a la gente para que separe esos dos conceptos tan distintos? pues yo creo que una cosa es la política y una cosa es el espacio que generan las instituciones y la Constitución de 1991 nos genera unos espacios de participación ciudadana y unas responsabilidades como ciudadanos. Y eso es una cosa y otra cosa es aprovecharse de esos espacios para beneficio particular, que pasa muchísimo, ya parece que esa es la institucionalidad, que eso es lo que está regulado, pero es falso. Entonces yo te decía, mira, yo soy de ciencia política por ese tema, pero luego estudié sociología. Y la sociología, le decía a una profesora mía que es Vivian Unas de la Universidad ICESI, que me dio introducción a la sociología y me decía, mira, cuando vos estudias una carrera te pones unas gafitas como las que vos tenés. Mm. Y así es el mundo, desde esas gafitas. Y uno desde la sociología aprende a desnormalizar y desnaturalizar un montón de cosas. El machismo, la xenofobia, el racismo, el clasismo, y entiende que hay una forma diferente de vivir y transformar la sociedad. Y yo creo que a mí me sirvió mucho la sociología de verdad para poder hacer mi ejercicio político, porque no es un político tradicional que ha vivido haciendo política tradicional y entiende y comprende que el escenario es ese. Y otra cosa es un politólogo que también es sociólogo y que quiere llegar a transformar un poquito las cosas. Yo he tenido la oportunidad, además, de verdad, es como algo que yo puedo decir como gracias, de trabajar con gente muy tesa no solamente en términos técnicos, sino además muy transparente. Entonces yo entré al Partido Verde, fue mi primer partido político, yo no pasé por ningún otro partido político. Y trabajé con gente como Michelle Maya, como Carolina Giraldo, como Claudia López, hoy como Nancy Henao, que es la concejal del Partido Verde, y aspirando a que llegue gente muy tesa, por ejemplo, como Ariel Ávila. Fíjate que aprendí la música, ¿no? De celebrar. Eh, no, pues te decía que la verdad he tenido la oportunidad de conocer gente muy tesa que quiere de verdad trabajar por la sociedad y por la ciudad. Y es importante, digamos, destacar que la política es un ejercicio más. Así como está el man que trabaja por la administración privada, un administrador que trabaja por una empresa y crea empresa y es muy técnico y muy teso en eso, necesitamos gente muy tesa que trabaje en el sector público, porque son ahí donde se toman las decisiones más importantes del país a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional. Entonces, con el tema del paro yo encontré que hay un descontento grande en todo el tema público, en todo el tema político, pero que somos los jóvenes los que estamos llamados a transformar esa realidad. Entonces, encuentro una generación que le dicen la generación de cristal de forma muy despectiva y yo sí quiero Mm. dejar ese mensaje muy claro. Y es que ser sentimental, ser una generación frágil, como con sensibilidad, no es un defecto. En realidad, es lo que nos lleva hoy a estar en las calles, es lo que nos lleva hoy a empatizar con un montón de realidades muy diferentes a las nuestras. Entonces, la sensibilidad no es nuestra debilidad, nuestra sensibilidad es nuestra fortaleza. Y hoy que los pelados estén en las calles, significa que más adelante vamos a lograr transformar esa indignación, esa rabia, esa frustración en una elección popular. Y yo aspiro que así sea en las elecciones de presidencia, de Congreso, espero que podamos conocer las secciones que más nos gusten, sean de centro, de izquierda, de derecha, de donde sean, pero podamos encaminar nuestro descontento hacia una nueva realidad. Y es la apuesta que yo tengo en este momento, precisamente acá en Pereira. Bueno, qué rico que ya nos vas contando de esas banderas que estás liderando en Pereira, precisamente en el marco de este paro nacional 2021, Julián. Pero también yo quiero ahondar en ese liderazgo que tú tienes porque ahorita estás, yo sé, mejor dicho, trabajando muy juicioso en todo lo que ha sido el tema de derechos humanos, ya vamos a hablar del tema, pero también has sido un defensor del medio ambiente, has sido un promotor de la educación, has manejado, mejor dicho, como tú dices, campañas, programas hermosísimos. Contemos un poquito ese trabajo, Julián, porque realmente para eso es este espacio de líder que inspira. ¿Y por qué inspiras? Porque realmente el reconocimiento que hace Conectados Colombia es al ser humano, al amigo, a esa persona que uno, te hemos visto poco, pues de mi parte nos hemos encontrado en pocos espacios, pero uno siempre recuerda a Julián esa energía, esa sonrisa, ese ánimo que le pone siempre a las cosas. Y yo sé que si ahí están amigos tuyos viendo esta entrevista, no me van a dejar mentir y yo sé que pueden confirmar lo que estoy hablando. Háblanos también de ese trabajo dedicado y apasionado, Julián, que has tenido
pues tú no eres muy viejo, la verdad, estás muy joven, pero sé que has hecho un trabajo muy bonito. Por favor, cuéntanos antes de entrar ya a hablar del paro, porque sé que tenemos varias cosas que conversar. Bueno, nada, yo la verdad comencé haciendo en realidad trabajo político. Mi primera acción voluntaria como tal, como te conté, comenzó trabajando con Claudia López desde Cali, aunque yo era boyaco que creció en Pereira, comencé en Cali trabajando con Claudia, a su compañía del Senado, y luego con Caro, a su compañía del Consejo, y con Michelle Maya, a su compañía de alcaldía. Pero cuando terminó eso, yo dije, espérate, el tema electoral, el tema social pasa más allá del tema electoral y hay que poder hacer algo más. Entonces conocí un pelado muy teso que es parcero mío, que quiero, acompaño, de verdad me inspira un montón, que es Juan David Aristizábal. Él había cofundado un movimiento que se llamaba Todos por la Educación y yo dije, espérate, yo creo en los cambios de corto, mediano y largo plazo. Largo plazo, claramente ahí está la educación y es una apuesta y una ambición que tenemos que tener como sociedad, pero de corto y mediano plazo hay que pensar un poco más en qué podemos hacer. Yo le dije, Juanda, vos tenés todos por la educación, como así que hay 6 regiones en Colombia, porque estaba Cartagena, estaba Chocó, estaba Cali, estaba Bogotá, Medellín, y yo, huevón, vos sos de Pereira, ¿cómo así que no está Pereira ahí? No, esperad, Pereira tenemos un potencial de gente maravillosa, movamos todos por la educación Pereira, coordiné con una amiga que se llama Paula Beltrán, para que la conozcan y la sigan en redes sociales. Ella se apropió y lideró el proceso con Jessica Quintero y con un montón de gente aquí en Pereira, que de verdad le apostaba en el tema de educación. Y yo, como estaba viendo en Cali, me dije, Revivamos Cali, que Cali es un escenario muy interesante que hemos visto ahorita en el paro, pero que desde antes viene con unos procesos sociales muy bacanos. Y empezamos a trabajar por el tema de la educación y ahí fue que nos conocimos vos y yo. Creo que en un Ujú. espacio unido un montón de organizaciones, digamos, de jóvenes a nivel nacional, ahí nos conocimos. Y yo dije, parce, hay que apostarle a la educación, porque es la única forma, yo creo que de manera estructural, de cambiar la forma en cómo habitamos el planeta y cómo vivimos los ciudadanos colombianos en este momento. Hay que apostarle a ese tema. Pero mi inquietud seguía, digamos, listo, a largo plazo vamos para el tema de cambiar la educación. A corto plazo, ¿qué podemos hacer y cuáles son las crisis que vimos hoy? Dentro de muchas crisis, por ejemplo, el tema de la desigualdad, también se ve el tema ambiental. Yo me contacté con Caro, comencé a trabajar con Caro en el tema ambiental y me he venido concientizando un poco de verdad, cómo nos hemos venido cogiendo o dejando coger ventaja del tema, digamos, de la deforestación, del tema de la contaminación, cómo hoy vivimos en una forma que no es sostenible para el planeta. Y cuando hablo de sostenibilidad, hablo del desarrollo sostenible, que hoy tenemos unos objetivos a nivel internacional diferentes a los objetivos del desarrollo del milenio, que son los objetivos de desarrollo sostenible, que son los nuevos objetivos que promueve la ONU, que promueve el Foro Económico Internacional, que promueven un montón de organizaciones y que hoy tenemos que poder aterrizar a nivel local. Entonces me vinculé a una ONG que se llama Global Shapers. Un saludo a todos los Shapers que están por ahí, de aquí de Pereira y de otros países y otras ciudades de Colombia también. Y hemos venido trabajando por eso, por los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, mi trabajo se ha centrado en el tema de educación, claramente desde Todos por la Educación, pero en el tema ambiental también y de sostenibilidad, en el tema, digamos, de Global Shapers, por ejemplo, pero siempre reconociendo que tenemos una labor muy importante en el tema político, porque los pelados, los jóvenes somos los quienes vamos a cambiar esta sociedad. Como te decía ahora, yo cuando analizo un poquito Colombia desde la ciencia política, yo como politólogo digo, ¿qué está pasando ahora? Obviamente hay un gobierno que no nos representa, que está haciendo las cosas muy mal, pero hay como ya como un pasado, que es que tenemos una alfombra y hemos venido metiendo el mugre debajo de la alfombra. Y se ha venido creciendo el moro y se ha venido creciendo el moro y se va a estallar si no cambiamos las realidades, porque el morro es toda la desigualdad, toda la pobreza, toda la inequidad en términos de género, de ruralidad y urbano y en temas de racialidad, por ejemplo, que Colombia tiene que de verdad empezar a tramitar. Y yo creo que el espacio para tramitarlo es el Congreso. O sea, hoy quienes tienen, digamos, el papel más importante son los congresistas de Colombia, que Total. generen leyes que regulen y que permitan transformar la realidad de los colombianos. Por ejemplo, creo que fue hoy en la mañana, si no me equivoco, ayer, que pasó una reforma a la policía en el Congreso. Y tristemente fue votada en primer debate negativo, o sea, ya se hundió desde el principio. Y es porque esta gente que está en el Congreso está muy desconectada, ya que estamos en conectados, está muy desconectada
de la realidad de los colombianos y de los pelados y de los jóvenes en las regiones. Yo creo que es muy importante entender qué está pasando eso y poder a través del paro nacional tramitar esas necesidades que tenemos. Y lo han visto ustedes en Cali, yo sé, yo he hablado con Vilna, yo he hablado con vos, pero aquí en Pereira también, de falta de oportunidades, de corrupción, pero de inequidades estructurales sociales y de forma en cómo se vive como ciudadano. Julián, y sobre ese punto yo quiero que empecemos a ahondar. Entonces ya, ¿qué es lo que está moviendo el paro nacional y por qué jóvenes como Julián, como una organización Conectados y como muchos otros procesos en el país estamos participando y visibilizando de una u otra manera todo este tema? Y quiero que desde tus análisis nos digas qué encuentras tú que hay detrás de eso, ¿sí? Porque el paro es, como tú dices, ese detonante que iba llenando y un momento que ya ahorita estamos viendo unas realidades que, es de verdad, uno habla con la gente y están asustados, estos bloqueos nunca se habían visto, mucho desempleo, hay otras vertientes que ya están fluyendo alrededor de eso. Pero, ¿cuál es ese análisis de Julián? Para que sigamos ahondando, Julián, en la realidad de lo que hoy el paro ha mostrado al país y al mundo, porque eso es lo que ha permitido que Colombia haya sido en este momento visto desde muchas partes del mundo, donde colombianos en muchos lugares están diciendo, oiga, aquí estamos, miren a Colombia, presten atención a lo que se está denunciando, que podemos hablar de esas profundidades que hay en este paro nacional, Julián. Bueno, ahí te voy a responder algo que de manera muy coloquial, pero también muy desde el análisis, y es que los colombianos y las colombianas no somos bobos. O sea, a uno le hacen una cagada como ciudadano cualquiera, a uno le hacen una cagada y uno dice, espérate, puede haber pasado algo, uno entiende qué fue lo que pasó. Le hacen dos cagadas y uno ya dice, espérate, acá está pasando algo. Nos ha pasado con el gobierno nacional precisamente, porque en el 2019, yo no sé si te acuerdas de Dylan Cruz, pero el man es un símbolo, porque representa un montón de Mm. gente, un montón de gente de verdad, de lo que en ese momento estábamos pidiendo. En ese momento estábamos pidiendo nada más que oportunidades, que educación y que posibilidades de salir adelante. Aquí los colombianos somos muy berracos y lo hemos logrado hacer, pero necesitamos mucho más apoyo del gobierno. Entonces ya llevamos un montón de paros donde el gobierno se sentaba, negociaba con nosotros, nos decía, listo, hagan sus peticiones, esa es mi capacidad de reaccionar a esas peticiones, resolvámoslos. Pero siempre que pasaba el tiempo nos iban quedando mal. Así como pasó con el proceso de paz, que firmaron un proceso y les fueron quedando mal, les fueron quedando más mal, y hubo una gente que dijo, no, pues, yo no vine de aquí del bosque a vivir en pobreza extrema, espérate a ver cómo reaccionamos. Eso nos ha pasado también a los colombianos con el Estado y con el gobierno. Entonces, 2019 pasó lo de Dylan Cruz, luego más adelante pasó en Bogotá, creo que fue en septiembre del año pasado, este otro man que fue matado, o sea, fue asesinado por parte de la policía en una estación de policía en Bogotá y que generó un malestar. Y entonces era el malestar de Dylan Cruz, el malestar de este man, que es representación de un montón de situaciones sociales, de oportunidades, de educación, de empleo, que este año, con el tema de la pandemia, porque la pandemia afectó a todo el mundo, pero en Colombia además no estábamos preparados y Mm. era un país de más desiguales donde el gobierno en lugar de tratar de cerrar esa brecha, la amplió con una propuesta de reforma tributaria absurda de verdad, que no leía las desigualdades y las realidades de los colombianos en todo el territorio nacional. Entonces yo creo que son muchas cosas. Es un tema histórico de falta de oportunidades, un tema nuevo de mal gobierno y de falta, digamos, de crisis institucional y de representatividad. Y también creo que es que los jóvenes cada vez tenemos más acceso a información. Tenemos las redes sociales, entonces tenemos, digamos, espacios de diálogo y discusión y digitales, por ejemplo, como este que ustedes están generando. Uno se pregunta, ¿verdad? ¿El gobierno está haciendo o no está haciendo lo que necesitamos que el gobierno haga? ¿Y cuáles son nuestras necesidades? ¿Y a qué le vamos a apostar y para dónde vamos? ¿Para dónde va Colombia, por ejemplo? O sea, acaba de pasar las elecciones de Perú y las elecciones, digamos, legislativas de México, y uno dice, uy, si esta es la tendencia, ¿para dónde va Colombia? Porque las elecciones en Perú y en México fueron bastante dramáticas. Uno dice, ¿para dónde vamos? ¿Eso nos sirve para saber que vamos para allá o nos sirve para poder cambiar un poquito el rumbo? Y yo creo que ahí es donde tenemos que hacer esta pregunta entre todos los jóvenes de Cali, de Pereira y de todos los lugares, y es para dónde vamos y qué queremos hacer y cómo vamos a transformar esta realidad. Y en ese punto nos encontramos porque ya llevamos 40 días.
¿sí? Ya estamos, mejor dicho, rodeando esos 40 días de paro nacional. Muchos diálogos se han dado, ¿sí? En Cali, por ejemplo, han habido mesas con jóvenes de los diferentes puntos de resistencia, pero uno empieza a escuchar, Julián, que hay jóvenes que dicen, los que están en las mesas no me representan. Yo no siento Ujú. que lo que mi punto, por ejemplo, Cali, 25 puntos de resistencia, algunos decían, es que lo que están pidiendo allá no es lo que nosotros tenemos acá. Entonces, uno empieza a encontrarse en el espacio y no sé, Pereira también, tú que has estado de cerca, ¿cómo empiezan a darse esos movimientos, Julián? ¿Cómo ha sido el ejercicio? Bueno, de sentémonos, escuchémonos. Ustedes tuvieron un caso que movió al país, el de Lucas Villa. O sea, verdad que no conocía a Lucas, pero siento que lo quise con su historia, con su imagen, con lo que mostró dentro de todo este movimiento que generó su muerte. ¿Cómo ha sido para Pereira, Julián? Ustedes ya tienen mesas, tienen representantes, tú has estado muy de frente en la defensa de los derechos humanos, de que no se vulnere la vida, que se respeten los procedimientos. Contemos un poquito, pues a los que nos están viendo y que después podrán ver esta entrevista en repetición, cómo está haciendo en Pereira este proceso. Pues nada, o sea, de verdad hay que pensar mucho lo que estamos viviendo. Yo sé que a veces es difícil empatizar con personas que son muy diferentes de nosotros, pero ahí es donde está el reto muy interesante como ciudadanos, de verdad, de poder transformar y convivir como sociedad. Yo creo que Pereira es un escenario bastante complicado por temas históricos, de cómo el sector público ha estado permeado por el narcotráfico, por la delincuencia, por el paramilitarismo, que no es un fenómeno social diferente al que ve el país, pero que acá hemos venido concentrado. Entonces siempre hay, digamos, como una conexidad, una relación entre el sector público, el narcotráfico y el paramilitarismo. Y eso está tácito ahí y uno sabe que existe, pero en el paro nacional yo creo que pasó algo como pasó cuando Trump ganó en Estados Unidos, y es que se le dio licencia, se le dio permiso para salir, para brotar un poquito más. Ok. Entonces ya uno veía el tema de las camionetas blancas, que son camionetas que, si bien no están pasando como en el caso de Andrés, este man de Ciudad Jardín, disparando al lado de la policía, sí está sacando armas en espacios de la marcha, en espacios de protesta, de tomas culturales. Es gente que va y llega y intimida a un montón de pelados, y hay amenazas y hay, digamos, como un actuar sistemático que uno identifica tanto de la fuerza pública como de otros actores. Entonces llegan panfletos amenazantes, hay asesinatos, y el de Lucas Villa fue muy simbólico y nos sirvió. Qué triste decir esto, pero nos sirvió para mostrar qué estaba pasando en Pereira. Movió. Pero Lucas Villa murió, también murió Héctor Fabio, que fue otro pelado, que era portero de un edificio que hacía parte de una empresa de protección, pues, y que el man sabía de primeros auxilios y se fue a ayudar a la primera línea. Y lo ficharon y luego le pegaron 8 tiros al frente del Museo de Arte de Pereira. Eso pasa en Pereira, o sea, hay asesinatos, hay tortura, mucha tortura. Y la tortura la clasificamos como el tema de capturas legales o ilegales. Es una captura que se hace legal, de acuerdo al reglamento del Código de Policía, y otra captura se hace ilegal cuando hay intimidación, cuando hay tortura, cuando hay golpes, amenazas, cuando no se leen los derechos y cuando no se captura a la persona bajo una tipología de delito, sino de otra forma. Aquí en Colombia específicamente lo vimos de manera masiva. Las autoridades pasaban unas cifras: policía, personería, defensoría, alcaldía, y yo decía, espérate, ustedes dicen que hay 4 capturados y acá me dijeron que habían 25 capturados. Wow. ¿Cuál es la diferencia? Yo me metí al tema de hacer moveduría y de verificación de derechos humanos porque había falta de actores que hicieran ese tema. Buscamos ayuda con cooperación internacional y la ONU vino, más un tema de reportería y de verificación y de recopilación de datos, pero no acompañar. O sea, hoy los pelados salen a marchar sin ningún acompañamiento de alguna ONG internacional que los acompañe. Y yo sé que en Cali estuvo muy pesado. Yo tengo amigos como vos y como otras personas en Cali que me han contado la situación, pero Pereira no es diferente. Y no es diferente además porque tenemos un alcalde que llama un frente común, que yo personalmente lo leo así, es un error de comunicación más que otra cosa, pero tenemos entonces ese llamado frente común que puede ser interpretado por otros actores más radicales como un llamado al paramilitarismo, y también como el representante Gabriel Jaime Vallejo Chufi del Partido Centro Democrático,
y el senador Alejandro Corrales, también del Partido Centro Democrático, llamando, convocando a los empresarios de la región a utilizar vías de hecho, que no es otra cosa que la violencia, para desbloquear las vías, para restaurar el orden, según lo dicen ellos, desde esa ideología o desde ese pensamiento de la seguridad democrática que defiende Uribe desde sus gobiernos anteriores. Y hoy esa es la realidad que vive Pereira y que vive el eje cafetero también, porque pasa en Cartago, pasa en Manizales y pasa en Armenia. Esa realidad nos lleva a los pelados a decir, acá hay unos problemas bastante complicados que tenemos que solucionar. Pero el primero es que nos escuchen, el gobierno nacional y los gobiernos locales también. Entonces estamos en esa tarea de diálogo. Ha sido difícil, hay desconfianza. Yo digo que el señor alcalde ha tratado de abrir unos espacios, pero por desconfianza los ha cerrado. Pero hay unos pelados muy interesantes que yo de verdad les digo, ¿ustedes creen que la primera línea son vándalos o son habitantes de calle o son gente, digamos, de otros, digamos, esferas sociales? Y lo son, pero son jóvenes que están reivindicando sus derechos todo el tiempo. Y no para que les den un préstamo y no para que les den un subsidio, sino que ellos piden de verdad y les quisiera presentar a esos pelados oportunidades. No que les regalen nada, que les dejen generar empleo, generar empresa, salir adelante y que les den las posibilidades de ellos educarse en lo que quieren para poder cumplir sus metas de vida. Julián, cuando uno conversa con jóvenes como tú, realmente se puede dar cuenta de todo el interés que hay por muchos jóvenes, como dices tú, del país, de poder hacer algo diferente, de poder aportar desde lo que cada uno está haciendo para que esta sociedad realmente sea diferente. ¿Cuáles han sido esas propuestas, Julián? ¿Cuáles han sido esos llamados o esas banderas que desde Pereira, por ejemplo, tú has podido conocer que se están pidiendo? Yo sé que hay banderas que son generales, que son del país, o sea, que son comunes, pero ¿hay alguna bandera específica que por el territorio de Risaralda se esté solicitando frente a algún tema específico? Claro que sí, la verdad es que aunque hay diferencias, aunque hay mil primeras líneas, entonces de diferentes sectores de la ciudad, y eso pasa yo también creo que en ¿Qué Cali, puntos tiene Pereira? ¿Cuántos puntos? también hay como un tipo, sí, como una Ok. agenda de pelados, que le piden al gobierno local, que es gobierno municipal, gobierno de Pereira, o sea, alcaldía de Pereira, otro un gobierno regional, que es el Ujú. departamento, la gobernación de Risaralda, y otros que ya son, digamos, más de línea nacional. En los temas locales precisamente hay uno que la verdad es que se creó o se fortaleció con el tema del paro y es el tema de la violencia y la brutalidad policial y es el tema del respeto a los derechos. Entonces necesitamos como un protocolo que permita a los marchantes, a la gente que de forma pacífica sale a manifestarse, a respetar su vida y su derecho a marchar. Y entonces queremos un protocolo. Yo sé que aunque hay descontentos con la alcaldesa de Bogotá y lo que está pasando en Bogotá, allá hay un protocolo y hay una primera instancia que son los gestores, digamos, de sociedad, los gestores que permiten un diálogo directo con autoridades y con marchantes. Y si en ese espacio no se genera un diálogo, ya hay otras instancias, pero aquí en Pereira pedimos específicamente garantías para los marchantes, para que salgan a marchar y que la primera reacción de las autoridades no sea el ESMAD o los militares o la policía, sino que sea diálogo, entender por qué se está marchando. Esa es una de las peticiones más particulares de la ciudad. También te voy a decir algo que es pesado, pero yo creo que es importante decir y no hay que quedarse callado, y es el tema de cómo los clanes políticos de la política tradicional, Partido Conservador, aquí específicamente, y partidos como el Centro Democrático, como el Partido Liberal, se han venido robando la plata de políticas públicas como la de adulto mayor, la de jóvenes, la de habitante de calle. Y lo que vimos hoy es una cosa que es muy clara y que se puede denominar como una crisis social, donde las políticas sociales no están atendiendo las realidades y las necesidades de la población. Entonces, aquí, digamos, una de las peticiones de los pelados es, revisemos la política pública, cómo está funcionando, porque la plata que supuestamente llega del gobierno nacional y del gobierno municipal, del presupuesto plurianual de inversión, por ejemplo, no está llegando a los programas sociales. ¿Y cómo hacemos para que efectivamente llegue a los programas sociales? Eso en cuanto a necesidades, digamos, locales. En cuanto Julián, te voy a interrumpir a allí algo, te voy a interrumpir sí, algo porque es que, bueno, tú entiendes de política y has trabajado en lo público, pero las personas sí, a veces que no conocen lo público
dan por sentado que la plata es para todo y se diferencia en todo. ¿Por qué no damos un contexto, Julián? O sea, eso que tú estás diciendo, hay unos rubros para trabajar con estas poblaciones que no se están priorizando. Por favor, hagamos ese contexto para que quede más claro por qué es la defensa de que la plata no se está usando para lo que es. Bueno, en cada municipio, digamos, hay una autonomía por parte del municipio para utilizar plata en programas de política pública para poblaciones específicas, Yes. para comunidades afro, para comunidades indígenas, para la población LGBTI, para las mujeres, para las juventudes. O sea, la sociedad se entiende desde ahí y la política colombiana y el sistema, digamos, institucional colombiano responde a una necesidad de política pública desde ahí, que se Uh -huh. construye en el territorio de lo local. ¿Qué pasa? Aquí en Pereira, y estoy seguro que en Cali también pasa lo mismo y en muchos municipios, esas políticas públicas que van direccionadas a poblaciones son el botín político para políticos tradicionales. En el Valle Pauta, por ejemplo, con el clan de esta exgobernadora Dilian Francisca Toro, que hoy me tiene bloqueado en Twitter porque yo vivía encima de la vieja pidiéndole información y me bloqueó en Twitter. Pero el clan político de ella, por ejemplo, en el Valle del Cauca es muy fuerte y trabaja con una estructura clientelar muy complicada de trabajar y de analizar, y desde el Partido Verde con Michel Maya, con Duvalier Sánchez y con otros actores políticos le hicimos seguimiento hasta donde pudimos, de cómo se roban la plata de los caleños y de los vallecaucanos. Y aquí en Pereira pasa algo parecido, pero con el Partido Liberal, liderado por Esteban César Gaviria, que hoy está mirando si va para acá o para allá, pero con Juan Pablo Gallo, que fue exalcalde de Pereira, y el hoy alcalde Carlos Maya, y unos clanes políticos como el de los MEREC, que se roban la política local y se roban los programas específicos a comunidades afro, mujeres, jóvenes y demás. Es importante tener ese análisis y no desconocerlo y no quedarse callado, sino evidenciarlo, poderlo denunciar ante autoridades y poder demostrar que la plata pública de todos tiene que respetarse, porque es que la gente es muy complaciente con esta gente. Ah, como este me ayudó, como este ayuda a tal comunidad, entonces relajémonos. No, la plata es de todos y hay que rendir cuentas. Como en su casa, cuando uno en su casa tiene la plata para la energía, para el agua, y uno tiene que administrarla bien, la plata pública también tiene que administrarse bien. Y los estándares no pueden ser diferentes. Uno no puede ser complaciente con un corrupto en lo público y exigente con un corrupto en lo privado. No, es para todos el mismo rasero. Y aquí en Pereira y en Cali pasa lo mismo y a mí me preocupa bastante que los jóvenes somos súper desconectados con el tema político. Pues uno vemos que las pasadas elecciones presidenciales, la mitad del electorado posible, digamos, de ese posible electorado que podía estar habilitado para votar, no lo hizo. Y es por apatía, y es por desconexión, y es por rabia, pero le dejamos muy fácil a los corruptos llegar. Si todos los colombianos y las colombianas votáramos demostrando nuestros contentos, así sea en blanco o así sea por un político en específico, por Petro o por Fajardo o por el del verde que salga, Alejandro Gaviria o quien sea, pues podríamos hacer la diferencia. De verdad, los jóvenes podríamos hacer la diferencia. Ahora lo que pasa con el paro, tenemos que poder traducir el descontento en las calles al descontento en las urnas. Bueno, Julián, ahí empiezan a haber reacciones, ¿no? Obviamente, de quienes están a favor, en contra. Allí están hablando, obviamente, de que Dilian Francisca ha sido una de las mejores dirigentes del Valle del Cauca. Bueno, yo creo que son las diferentes posturas, las diferentes miradas. Aquí damos voz a nuestros invitados, pero sí hay que reconocer que hay un proceso político en todo el país que se está moviendo, que se está transformando, que está teniendo diferentes vertientes, que los jóvenes están haciendo un llamado, Julián, a que hayan cambios. Ya nos quedan 10 minuticos, 12 minuticos de esta entrevista, Julián, pero sí, ¿cuál sería ese llamado, ese grito fuerte a esta nueva generación para que, bueno, se vienen próximamente el otro año unas elecciones presidenciales? Tú lo decías al principio de este programa, lo más importante a transformar en el país es nuestro Congreso y nuestro Senado. Sí, yo creo que podemos hacer una elección presidencial que quede el que pueda quedar en esa elección, pero si detrás de ese candidato, candidata o ganador o ganadora a la presidencia no hay una transformación del Congreso, del Senado, pues tampoco va a hacer mucho la diferencia que encontremos, Julián. Así que aprovechemos estos minutos también
para esas posibles soluciones, para esas alternativas que también desde jóvenes como tú en Pereira y que también yo sé que representas en este momento la voz de muchos jóvenes líderes y colectivos del país, a esos movimientos que se están dando justamente en el marco de todo este proceso de lo que se está dando en el país, Julián. Bueno, no, ya la verdad, aunque es difícil el escenario, hay que ser esperanzador, hay que ver el vaso medio lleno. Yo creo que nos hemos dado cuenta que en el marco del paro nacional, quienes han llevado la bandera son los jóvenes. Y tenemos que poder hacer eso, lo que te decía ahorita, traducir el descontento en las calles, en las urnas. La alcaldesa Claudia López pasaba una propuesta en un video que hizo, digamos, como rectificando su trabajo dentro del paro como alcaldesa de Bogotá. Decía, los pelados tienen que poder ser elegidos. Si votan a los 18, que sean elegidos a los 18 y que no deleguemos la representatividad de los pelados porque los pelados están hoy llevando la batuta y la agenda política del país. Yo creo que es importante tener en cuenta eso y vienen dos elecciones muy importantes. Los consejos de juventudes a nivel departamental y regional tenemos que poder que jóvenes desde 14 a 28 años participen de esos espacios y lo tomen en serio. Somos ciudadanos y tenemos que ser ciudadanos en serio. Y tenemos que poder responder a esas necesidades que tenemos como sociedad. Y también vienen las elecciones de juntas de acción comunal o juntas de locales, las JAL. Tenemos que poder llegar a esos espacios. Hoy en su mayoría, por ejemplo, en Pereira específicamente, son ocupadas por gente, digamos, que ya es pensionada, que ya cumplió con su trabajo, que está, digamos, de forma mucho más voluntaria. Se pasó hace poco un proyecto de ley que se está reglamentando que es que se les va a pegar a esa gente. Paguémosle a los pelados. Y uno de los problemas que tenemos más grandes es el primer empleo, que los pelados se vinculen al tema político, que hagan trabajo comunitario, porque de eso se trata, y que participen en ese tipo de elecciones. Entonces, mi llamado esperanzador, espero que así sea, es a traducir el descontento que tenemos en las calles a la política. Si es con el botón blanco, hagámosle con el botón blanco. Si hay una persona, un personaje que represente las desigualdades y las indignaciones de todas las comunidades, votémosle a ese man. Pero ya esto, digamos, es muy desde mi punto de vista y es a los políticos del Centro Democrático, de Uribe, que ha puesto presidentes durante ya casi 20 años, no podemos seguir entregándole el país y las decisiones del país. Entonces, los jóvenes y las jóvenes de todo el país tenemos que poder participar en política, en los consejos de juventudes, en las JAL, en las JAP, en los consejos municipales, en las alcaldías y quitarle esos espacios. Porque no es imposible, nosotros creemos, no, es que no se puede cambiar, sí se puede cambiar. En otros países, en otras sociedades viven diferente. Nosotros podemos tener que entender eso Julián, y tú, hacerlo diferente. tú me haces recordar porque, bueno, uno trabaja en comunidad, ¿no? Y va a los barrios y la gente siempre dice, es que aquí el alcalde no nos pavimenta esta calle, es que aquí el alcalde no nos hace el parque. Y entra uno en la pedagogía, ¿no? Con la gente. Venga, ¿usted conoce cuál es la Junta de Acción Comunal de su barrio? Ah, no. ¿Usted sabe cuál es el presidente de la Junta de Acción de su barrio? No. ¿Usted sabía que las juntas administradoras locales, las JAL, son las que aprueban los presupuestos de su barrio? No. ¿Cierto? Entonces, ese tipo de formación también, de conocimiento, como tú estás queriendo dejar ese llamado y gracias por hacerlo rápidamente en este espacio, Julián. Consejos municipales de juventud. A mí en lo personal, cuando tenía 16 años, fui consejera de juventudes en Palmira. Sí, a mí eso me transformó la vida, amigos. Les cuento que a todos los chicos que puedan participar, inscribirse, háganlo. Ahí hay un tema que hay que formarnos porque obviamente hay un nuevo estatuto, hay unos cambios frente a partidos políticos, organizaciones independientes. Hablaremos, yo creo que vamos a abrir espacio para ese tema también. Pero es eso, ¿no, Julián? Que la gente de verdad entienda que cuando nos quejamos de la corrupción, tenemos que empezar a mirarla y a controlarla, es desde el barrio, desde en qué comuna estoy, cuál es la Junta de Acción Comunal de mi barrio. Y realmente en ese ejercicio posiblemente lograremos en alguna instancia tener un poquito más de participación, un poquito más de incidencia, un poquito más de voz. La gente dice, es que uno dónde habla, uno ¿a quién le dice estas quejas? ¿Sí? Entonces, pues Julián, yo creo que hayan hecho preguntas, por ejemplo, por ahí Ale-Bajo preguntaba que si en algún momento has pensado aspirar a algún cargo público, porque eso es lo otro, o sea, que los jóvenes que están de una u otra manera liderando esos espacios, queriendo visibilizar las realidades del país, pues a su vez puedan ser actores también políticos y partícipes de estas instancias de poder que de una u otra manera son las que van a permitir
que ese cambio y esas nuevas generaciones que queremos ver en el país, pues se puedan lograr. ¿Qué contestamos Bueno, a esa pregunta, Julián? esa es una pregunta muy directa. Yo lo he estado pensando, ya llevo tiempo pensando en ese tema, y yo creo que si logramos, por ejemplo, aquí en Risaralda específicamente, que es donde yo vivo, cambiar una cámara, tenemos 4 candidatos, cada 4 representantes de la cámara. Si logramos cambiar una por un partido alternativo, sea verde, sea pacto histórico, sea lo que sea, alternativo, ciudadano, de recogida de firmas, de lo que sea. Si logramos cambiar una de las cámaras, yo le doy más chance. Y yo me lanzo. Y yo he hablado con muchos pelados que hemos estado en el tema del paro y les digo, si hagamos una lista de 19 pelados, porque aquí somos 19 concejales en Pereira, o son 19 concejales, pero seremos 19 jóvenes de diferentes sectores, de diferentes necesidades, de diferentes realidades, pero que podamos representar de verdad las inequidades sociales, estructurales que hoy vivimos en la ciudad. Yo sí lo he pensado y estoy dispuesto a lanzar, y así como lo dice Mauricio Toro, que es un representante de la Cámara que yo admiro y quiero mucho, si los políticos no pudieron ser ciudadanos, nos tocó a los ciudadanos ser políticos. Y yo creo que tener este llamado es muy importante. Yo estoy en ese momento entre dos decisiones. Esto ya es una cosa muy personal que yo le digo a mis parceros y a mis amigas y les digo, parce, yo estoy entre irme del país por tanta mierda que nos toca vivir y lanzarme a la política. Y yo creo que vez más con todo lo del paro estoy más esperanzado en lanzarme a la política. Porque tenemos que ser capaces de cambiarlo. O sea, la chimba. Hay países que no tienen las condiciones ambientales o sociales que tiene Colombia y que hoy están en unos niveles de competitividad, de garantía de derechos muy interesantes. Y Colombia, que tiene todas las riquezas ambientales y estructurales y el potencial de la gente, porque nuestra gente es hermosa, para salir adelante no vamos a ser capaces. La chimba, lo que tenemos es un mal gobierno que tenemos que cambiar, pero la gente está y las condiciones sociales están y ambientales están y tenemos que lograrlo. Entonces yo sí me postulo al consejo, si podemos sacar adelante estos procesos. Bueno, qué rico, Julián. De verdad que ha sido muy ameno poder compartir contigo. Si hay alguien allí también de las personas que nos están viendo que quieran aprovechar estos últimos 5 minuticos que nos quedan para hacerle alguna pregunta a Julián, ahondar un poco más en su vida, conocer algo más de él, pues por favor aprovechemos estos minutos. Y desde Conectados, Julián, sí agradecerte por tu tiempo, tu espacio, por abrirnos estos minutos para conversar. No me puedo ir sin saber cómo está tu seguridad, Julián, cómo has estado. Sabemos que hay varios líderes que han recibido ya alguna amenaza, alguna situación por estar precisamente poniendo la cara. Y yo te he visto que tú pones el rostro, o sea, tú no necesitas taparte ni, como dicen los muchachos, encapucharse porque realmente estás ejerciendo tu derecho, ¿sí? ¿Y cómo ha sido para ti también, Julián, este proceso? Pues mira que ha sido muy denso. Y yo tengo una parcera que me decía, Carolina Giraldo, la que fue ex concejal, me decía, Juli, es que lo que estamos viendo hoy en la ciudad es la generación sin miedo que hoy está conociendo el miedo. Y estamos conociendo el miedo porque nos amenazan, porque nos torturan, desaparecen, violan, asesinan en la ciudad, en Pereira. Y por eso es que yo me metí a hacer esta labor justamente, porque yo era como, ¿cómo así? Yo amo Cali y me duele Cali y está pasando una cosa terrible en la ciudad, de racismo además, de narcotráfico, de paramilitarismo, pero aquí en Pereira también y nadie habla de Pereira. Y solo hasta que mataron a Lucas, hablamos de Pereira. Pero ¿qué pasa con Héctor Fabio, con Andrés, con Jonathan, que son otros pelados que han sido baleados en la protesta pacífica? Entonces, a mí me ha parecido muy pesado lo que ha venido pasando en la ciudad. Y si bien hay que dar un mensaje esperanzador, también hay que decir que no hay garantías para los marchantes y para las personas aquí en Pereira. Mi seguridad ha estado bien, no me ha llegado ningún tipo de amenaza directa y eso yo la verdad lo agradezco porque genera tranquilidad. Pero 3 pelados muy cercanos míos, mejores amigos míos, una pelada hoy tiene esquema de seguridad, tiene 20 años, o sea, vos te imaginas el daño psicológico para una persona de 20 años tener que tener un esquema de seguridad porque la pueden matar. Otro pelado que salió de la ciudad, menos mal tenía las posibilidades de hacerlo, pero que le tocó volarse. Y otro pelado que le tocó no hacerlo público, quedarse callado y denunciar desde el silencio, porque hoy en Pereira no hay garantías. Yo lo hago porque, gracias a Dios, no me ha llegado ningún tipo de amenaza, porque además trabajo en el sector público y, parce, soy funcionario público. Si alguien me quiere amenazar, pues soy funcionario público y pues trabajo ahí, pues, pilas con eso. Y porque además
Si alguien no lo hace, entonces, ¿quién lo va a hacer? Entonces hay que ser berraquito, hay que estar ahí. Y yo agradezco a los pelados que han estado participando del paro, que les ha tocado duro, porque yo no he estado en las calles todos los días, pero aquí les ha tocado muy duro a los pelados. Yo sé que la gente les habla de vándalos y hay una narrativa a nivel local y a nivel nacional de vándalos, pero es que son pelados que no tienen nada que perder. Yo hace poco hablaba con una amiga mía que estudia en el mismo colegio mío, colegio privado de la ciudad, y decía, igual eso del paro ya va a pasar, porque ellos tienen que ponerse a trabajar y a ponerse a estudiar. O sea, ¿cuánto tiempo más les va a tocar? No, tienen que ponerse a hacer eso. Y yo le decía, es que tú no estás entendiendo nada, marica, Mm. porque es que la gente que está en las calles no tiene ni trabajo ni estudio. Y no está en las calles por bacanear, por parchar, por pasarla rico, no. Eso somos vos y yo. La gente que está en las calles todos los días es gente que no tiene ni trabajo ni estudio y que se muere de hambre. Y que a mí me ha tocado hablar con pelados que me dicen, parce, hay días que yo no hago ni siquiera pues para la comida y yo como agua panela con periódico. Y eso pasa en Pereira. No es Ismina, no es San Basilio del Palenque, no es el Caquetá, no, es Pereira. Y así vive mucha gente. 21 millones de personas en Colombia están bajo la línea de pobreza. Entonces, mira, si no cambiamos esto, estamos cagados, pero es que esto es insostenible. Yo sí le digo a la gente, mi seguridad pues está muy bien y yo espero que siga estando bien, pero sí le pido a la gente que sea un poquito más empática con lo que está pasando, que podamos hablar más y abrir espacios de diálogo de verdad, donde los pelados se sientan escuchados y podamos cambiar las cosas, porque las cosas no pueden volver a lo que eran antes, ni pueden seguir igual. Eso es lo que yo les digo, como pensemos en el país. Julián, el viaducto en Pereira se convirtió en el gran símbolo, ¿no? De la ciudad, pero hay otros puntos de resistencia. ¿Cuántos puntos tiene Sí, Pereira en este momento? De pronto con algún bloqueo. ¿Tienen también ustedes en ese momento? sí, pues digamos, los pelados han sido más inteligentes cada vez y han entendido que la economía de todo el mundo está difícil, entonces han retirado algunos bloqueos y los hacen de manera, digamos, estratégica. Hay un punto de la ciudad que es todo el tema de Corales y Cuba, que es la salida hacia el valle, hacia Cartago y hacia Cali, donde los pelados son muy activos, muy participantes, es una comunidad donde se viven condiciones de vulnerabilidad bastante complicadas. También está el viaducto, que es un lugar de resignificación, porque ahí balearon a Lucas Villa y a Andrés Felipe también, un pelado menor de edad también, que hoy Mm. está luchando por su vida en la clínica. Eh, pero es un espacio donde cada vez nos encontramos más, donde yo me subí al viaducto y pusimos un cartel que decía SOS Pereira, porque, puta, pónganos cuidado que nos están matando. Y no garantías, necesitamos garantías. Y también hay otros puntos, por ejemplo, como el parque industrial, donde son las comunidades más vulnerables que están diciendo. Es que hay que entender eso. Así como cuando se votó lo del plebiscito y la paz, y uno puede estar a favor o no de la paz, pero uno leía que había unas condiciones que había que cambiar, de violencia y de asesinatos y de inseguridad en el campo. Hoy se vive en la ciudad, hoy también se vive eso en la ciudad. Ujú. Y hay que poder interpretarlo, analizarlo, comprenderlo. Entonces está Los Quebradas, que Ok. hay gente muy buena en Los Quebradas y Santa Rosa, está en el Viaducto, está en Cubas y Corales también. Y hay una gente emergente de universidades privadas y universidades públicas que también salen de manera eventual. Hay como 4 o 5 puntos en la ciudad, Ok. gente de raca, pelados en su mayoría, pero también gente adulta que dice, si mi generación no fue capaz de cambiar las cosas, ustedes que son la generación de cristal, que son muy sensibles y lo somos, tienen que poder cambiarla y yo creo que vamos a poder cambiarla. Bueno, Julián, gracias, gracias por esas palabras. Vamos a poder cambiarla. Yo creo que ese es con ese mensaje de Julián, vamos a darle cierre a esta entrevista. Lo que se está promoviendo, inscriban la cédula, por favor, chicos, chicas, jóvenes que nunca han votado. ¿De qué año, Julián, para acá es que ya quedan inscritas las cédulas de los jóvenes? Las recomendaciones son las siguientes. Si vos tenés una cédula expedida antes de 1998 y nunca has votado, inscribí la cédula, porque seguramente no estás en el sistema por las actualizaciones. Si vos cambiaste tu domicilio a otra ciudad y querés votar en esa ciudad nueva, inscribí la cédula. O si vos te cambiaste dentro de la misma ciudad a un barrio diferente y hay un puesto de votación que te queda más cerca y no te da pereza, inscribir la cédula. Esos son los casos en los que hay que escribir la cédula. Si vos no estás pasando por ninguna de las situaciones, si vos ya has votado, si tienes un puesto de votación, haz el hijo de puta ejercicio de ir hasta el puesto de votación y votar. Si es en blanco, weón.
Si es por el de derecha, es el de derecha, si es de izquierda, es de izquierda, no importa, pero háganse sentir, marica, la gente no entiende que como ciudadanos tenemos un poder muy importante, de verdad tenemos un poder, y aquí en Colombia todavía no lo respetan. En otros países como Venezuela, en otros países no lo respetan. Aquí sí, hagámonos sentir, si es en blanco es en blanco, si es Petro, si es Fajardo, si es Alejandro Gaviria, es Alejandro Gaviria, pero que no sea el uribismo. Lo han hecho muy mal, lo han hecho muy mal. Y cierro con eso, lo han hecho muy mal. Bueno, mil gracias a todos los que estuvieron conectados durante esta hora, que compartieron con Julián, con Sol. Para todos un saludito especial, directora de comunicaciones de Conectados Colombia. Y bueno, Juli, aquí estaremos atentos a Pereira, de verdad, la información que puedas compartir, en lo que podamos desde Conectados también ayudar a promover, a visibilizar. Sabes que este es un espacio que nació con el sentido de poder ayudar a las comunidades, visibilizar todos esos procesos. Y aquí estamos. Gracias por tu historia, Julián. Bendiciones, cuídate mucho, por favor. Y bueno, que todos esos buenos propósitos quizás se puedan dar, Julián, porque necesitamos buenos liderazgos en estos espacios públicos. Feliz noche. Ahí vamos a estar los jóvenes. Yo confío en que esta generación sensible de cristal, por su sensibilidad, va a transformar la realidad. Entonces, nada, con mucho optimismo, hagámosle. Aquí en Pereira estamos para lo que necesiten. Ahí está mi red social para que me sigan. Hablamos en el tema de derechos humanos específicamente, pero también para traducir el malestar en las urnas. Chao, Juli. Chao a todos. Feliz noche. Muchas Chao, gracias. chao, Solecita, cuídate. Vale.